Vamos a recibir a nuestra invitada. Claro que sí, está con nosotros la neuropsicóloga Cecilia Ortiz. Hola Ceci, ¿cómo va? Hola Coco, hola chicos, ¿cómo les va? Hola, Buen Ani. día. Hola Ani. Bien, ¿Cómo ¿ustedes? estás, Ceci? Bien. Juanpi, ¿cómo Tenemos andan? ejemplos de a montones de la valoración que le da el gran público, y ni hablar de lo que pasa por las redes, a lo que hacemos, ¿no? ¿Cuánto nos importa hoy en día la evaluación social de lo que hacemos o de lo que somos? Y es un gran tema, ¿no? Porque creo que incide mucho. Si nos referimos a las redes sociales, en realidad gran parte de lo que hacemos está expuesto ahí, ¿no? Como hemos hablado por ahí, como una forma de demostrar algo que quizás no somos. El que o dirán pasa por ahí ahora. Absolutamente, sí. Creo que estamos en una sociedad de consumo, pero además de consumo de imagen, Sí. ¿no? Entonces valoramos mucho el qué opina el otro de mí, cómo me veo reflejado en el otro, qué dice el otro. Y digamos que esto en algún punto es una cualidad humana y es una necesidad humana porque todos necesitamos pertenecer, entonces en realidad el ser aceptado es parte de este pertenecer y es un juego que se da. El tema cuando esto pasa a ser lo más importante o el temor a ser evaluado negativamente es lo más importante y entonces esto ya genera trastornos afectivos o altera nuestra salud mental, ¿no? Sí. Hay un problema de autoestima ahí en el fondo, no tratado y que se va desarrollando en el tiempo como... Hay un problema de autoestima, hay personas que necesitan pertenecer y no solo pertenecer, sino ser aceptado por el otro. Es decir, que la opinión positiva del otro hacia mí es más o tiene mayor peso que lo que yo puedo pensar de mí, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de pacientes con ansiedad social, que es lo que antes se conocía como fobia social, Sí. son pacientes que tienen un temor terrible, o no pacientes, personas, un temor terrible a la valoración negativa de la gente, o por ahí a hacer el ridículo. Entonces, el solo hecho de exponerse a una situación en la que ellos piensen que van a estar evaluados es terrible. Y lleva a situaciones realmente muy severas o muy serias, como puede ser la autorreclusión, ¿no? El aislamiento y el no querer tener contacto con el medio. Ahí pesa la mirada del otro, digamos, ¿no? ¿Entiendo eso? Más ¿o que la no? A ver. mirada es la valoración del otro. Ah, Es decir, ok. si el otro me va a valorar negativamente. Y por ahí, como vos decías, Ani, son personas que tienen las habilidades. Pasa que por su baja autoestima no confían en esas habilidades. Entonces piensan, ay, me va a valorar negativamente, o va a pensar que no sé, o va a pensar que no tengo la capacidad, cuando en realidad no es así, ¿no? Claro. Es decir, no hay una valoración, si uno quiere, racional o realista de la situación, ¿no? Prima o pesa más lo irracional acerca de mi idea. ¿Qué pasa con esto? Que genera emociones negativas, Claro. ansiedad, miedo y muchas veces lleva a la depresión. Y fíjate que este tipo de trastorno es el tercero en incidencia en la población, o sea que no es, digamos, hoy un dato para menospreciar, ¿no? Está la depresión, los trastornos por alcoholismo y luego los trastornos de ansiedad social. Si uno pensaría que está más ligado por ahí al adolescente, por la etapa de transición y todo, pero no es privativo de los adolescentes. También de los adultos se ve bastante, mucho. Suele debutar en la adolescencia, Claro. entre los 11 y los 13 años suele hacer el debut, ¿por qué? Porque como bien decís vos, es la edad quizás de mayor vulnerabilidad en donde uno, digamos, valora el criterio externo, ¿no? Sí. Entonces suele hacer debut, si bien hoy se está notando, se está empezando a diagnosticar en niños muy chiquitos. ¿Sí? Ah, mirá vos. Sí. ¿Qué edad? Y a partir de los 5 o 6 años, a partir de que empiezan el ingreso escolar, ya se está empezando a ¿En serio? diagnosticar. ¿Tan chiquititos? Sí. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Qué señales dan? Generalmente son chicos que tienen miedo, no quieren ir al colegio, ¿no? Porque Por mis la amigos me evaluación miran más constante. por la evaluación, si yo no sé algo, se ponen como muy llorones y tienen este miedo a tomar contacto. Por ahí no quieren ir a cumpleaños, ¿no? Y quizás una de las características es que, digamos, la reacción emocional excede al estímulo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, una persona tímida también reacciona así, pero una persona tímida puede exponerse. Claro. ¿Qué pasa? En un niño chiquito vos podés decir que es tímido, pero cuando ya no quiere, le cuesta mucho sociabilizar. Y vemos estos que van al colegio y no se quieren despegar de las piernas de los papás Sí. o un cumpleaños. Bueno, esto es para prestar atención. No es para alarmarse, pero sí Claro. para prestar atención y consultar. Y a- Pero como decías vos, Ani, si bien la edad de comienzo es a partir de los 11, 13, sí, prima y es un trastorno crónico. Claro. ¿Qué significa esto? Que uno con terapia puede aprender a manejarlo, pero el trastorno una vez que está, quedó. Ah, mirá ¿no? vos. En determinadas situaciones de la vida, por ejemplo, frente a una situación de estrés, puede acentuarse, ¿no? Y aparte vivimos, Ceci, en una sociedad, decime vos, como que del 10.
como que estamos sobreexigidos y que lo tenemos que hacer bien. O sea, lo que hagas tenés que hacerlo bien, por lo general, ¿no? Entonces también Sí. es una mochila mayor que nos ponemos todos. Tenés que hacer de todo y tenés que hacer todo lo que haces bien, ¿no? Entonces es como una sobreexigencia. Pero a veces esta sobreexigencia tiene que ver con, digamos, cómo quedo parado frente al otro, no por una necesidad personal. Y esto tiene que ver con dónde yo pongo el acento, es decir, si lo pongo en un hacer o en un sistema de logros, es decir, yo valgo en tanto yo logro cosas, o en un ser, es decir, yo valgo en tanto yo, mi esencia vale. Claro. ¿No? Lamentablemente, digamos, los códigos, como vos decías, Majo, hoy creo que oprima mucho esto del hacer. En tanto vos estás más activo, haces más, bueno, uno piensa que está mejor catalogado, Sí. vale más. Sí, hay gente que no para de hacer cosas que decís, ¿viste? Cuando decís, ¿en qué momento? Sí, ¿qué tiempo Día? tiene? ¿Qué tiempo ¿No? hace? Y tenés que hacer, tenés que hacer, Duerme, tenés que hacerlo. come, tiene vida. Claro. Sí, pero tiene que ver estos espacios de realización, ¿no? Uno los puede entender como que yo me siento realizado en el momento en el que yo hago y me encuentro activo o no. Porque también, y nosotros lo hemos hablado acá muchas veces, el descanso, el estar, como uno dice, para adentro, también es estar activo en otro nivel, ¿no? Porque tiene que ver con tomar contacto con los aspectos personales, con hacia dónde estoy yendo, con todas estas preguntas por ahí más metafísicas que en estos momentos estamos dejando por ahí de lado, ¿no? Y cuando el otro además me ayuda, me dice qué bueno que sos, pero después también me va y me critica. Fluctúa el ánimo de esa persona, siempre está variando de acuerdo a la opinión del otro. Si el otro Tal me dice cual. qué bueno que sos genial, Tal cual. y si no, si el otro día me dice, che, no me gusta lo que hiciste, ¿vamos para atrás o hay Sí. algún razonamiento? Suele ocurrir. Yo tuve una vez una paciente que ella su humor variaba en función de los likes que le ponían en la Ay, foto. sí. Claro, Entonces, pasa. sí, O si gente que tenía... borra el posteo, sube un posteo y dice a las 2 horas no tiene la cantidad de likes que pensó que tenía que tener ese posteo, lo borra. Exacto. Porque siente que fracasó, que no le gustó a la gente. Sí, pasa mucho. Sí. Entonces ella en función de cuántos likes tenía, se sentía bien. Ahora, si tenía pocos y ya por algo ¿Y ahí no qué le gusté... decís vos? Porque yo voy a terapia y le digo a una persona, ¿sabes qué? Me pusieron 100 likes y me siento re mal. Del otro lado es como que hay una visión de decir, tu vida pasa por un Instagram, me muero, o por un Facebook, me muero. O sea, Exactamente. Bueno, desde este lado no se dice tan así porque Claro. se levanta y se sale va del al paseo. consultorio. Pero sí, digo, el objetivo es llevar a cuestionarse estos pensamientos. Es decir, primero cuestionar si realmente vos valés un like o 2 o 10.000, ¿no? Y además el criterio del otro es relativo, porque digamos, lo que para mí es divino, para vos no, y digamos, podemos coexistir pensando diferente, pero eso no hace que yo valga más o menos o que vos valgas más o menos, ¿no? Entonces es un poco relativizar, pero creo que cala mucho más profundo, porque son personas que generalmente han sido educadas en estos medios de... mirá lo que van a... Uno lo escucha y yo me hago cargo y se lo he dicho a mis hijas. Mirá cómo te está mirando ese señor, portate bien. Claro. ¿No? Claro. Entonces uno empieza a pensar, Claro. si me porto bien, me miran bien. Ahora, si me porto mal, no me miran mal. Claro. No me miran bien. El tema es que en Entonces, eso de la valoración, yo lo que detecto es muchísima crueldad. Digo, el nivel de, no sé si llamar violencia, pero el nivel de, sí, eso, de crueldad en los mensajes es muy fuerte, muy alto. tú sabes que creo, Coco, que hay como un pensamiento inconsciente que tiende a equiparar exposición social con el derecho del resto a opinar acerca de todo lo que uno hace, cuando en realidad no es así. Digo, que vos estés expuesto socialmente no indica ni que seas ídolo ni nada, puedes equivocarte, puedes tener errores, pero es como que hay un derecho adquirido de criticar, de denostar, de resaltar lo negativo. Sí. Y realmente esto no construye, digo, porque uno puede tener una actitud crítica y decir, bueno, quizás, fíjate esto, desde un lugar constructivo, no desde Claro. una crítica que destruye. Hoy creo que, no sé si es por la pandemia, si echarle la culpa a la pandemia, pero en realidad hay como un ambiente social quizás más agresivo que tiende a remarcar lo negativo como terrible, ¿no? Como que no hay posibilidad de crecimiento. Creo que eso está. El tema es cómo uno se pare frente a eso, ¿no? Y también- Uno puede tomarlo y realmente hacértela bien posible, decir, bueno, a ver, es la opinión del otro, la respeto, ¿no? Para mí esto no tiene peso en mi vida. ¿Y por qué también le damos tanta fuerza a las redes sociales? Para mí, ¿no hay una pobreza o una miseria interior que le damos tanta importancia a lo que pasa en las redes?
como que redes o cuestión social, o si me pusieron un like, si me comentaron, si como que nuestra vida está pasando más por ahí que en realidad por lo que pasa puertas adentro, yo digo en la vida real, porque para mí las redes no son la vida real, siempre digo la vida propia de cada uno, ¿no? Que le ponemos tanta fuerza a esto cuando en realidad no debería ser. Es lo que te decía recién, falta tanto el momento con uno mismo, uno tiene tanto miedo a encontrarse cosas de uno que no nos gustan, que están, entonces frente a eso es mucho mejor recluirme en el afuera y darle peso al afuera. Las redes sociales sirven en tanto pueden transmitir conocimientos, ahora no para decir quién uno es, ¿no? Porque eso es una imagen. Pero creo que nos está faltando eso, este espacio de meditación, como decías vos, de recluirnos, de mirarnos, de ver en quiénes nos estamos transformando como personas, ¿no? No como imágenes. Pero lamentablemente creo que nuestra cultura prima muchísimo la imagen, la estética, el que dirán, sí, ¿no? Denostando lo otro. Y saber que es una porción de la vida de alguien. Porque siempre, es más, cuando creemos que están mostrando todo, siempre pienso que hay mucho, que hay tanto que no. Cuando uno, a quienes más exponen, digamos, mostrás no sé, lo que vos querés. Claro, mostrás lo que vos querés. Por ejemplo, por citar un, no sé, cualquier famoso, Juan Danara, no sé, que muestra. Y yo creo que hay tanto que no muestran, inclusive, sí, que uno cree que te están mostrando todo, que uno cree que esa es su total vida. Sí. Y no, es una. ¿Y cuánta gente hay que compra eso y que hace un ideal, ¿no? Claro. Yo siempre uso en el consultorio un ejemplo, bueno, no traje, pero con un saquito de té. El saquito de té tiene el hilito y la etiqueta, ¿no? Sí. Ahora, ¿vos cómo sabés que el saquito es de té? Porque lo lees y tiene olor a té y sabés que las hierbas, lo que está adentro, es té. La etiqueta dice té, dice la marca, pero es la etiqueta. Si vos lo separás, el saquito con la esencia, vos sabés que es té. La etiqueta podría no serlo, ¿no? Esto es lo que prima en la sociedad, es decir, nos olvidamos que la esencia, lo que está en el saquito, nada tiene que ver con la etiqueta. Entonces nos pueden poner millones de etiquetas que digan cómo somos, qué tenemos adentro. Es una etiqueta, no es nuestra esencia. Y podemos no gustar, que también está todo bien. Si está todo bien, digo, no haces daño a nadie, digo. Nadie tiene que no es un mandato que tengas que gustarle a todos. Caerle bien a todo el mundo, ¿no? Ahora, Ceci, para la persona que está atrapada en esa red, en esa maraña, en esa telaraña de críticas y no sabe cómo salir, ¿no? Y cada vez está más ansiosa o ansioso por encontrar buenos resultados en la valoración. ¿Por dónde se empieza? Si hablamos de ansiedad social, si es una alteración de la salud mental, entonces lo primero es poder consultar, ¿no? Siempre hay terapia de por medio que puede ayudar. A veces hace falta terapia farmacológica porque sí son pacientes que están muy limitados y hasta pueden ir acompañados de trastornos de pánico, ¿no? Entonces, lo primero es consultar. Segundo, empezar a permitirnos estos tiempos de no tanta exposición, sino de ver qué pasa adentro. Yo siempre sugiero estas terapias tipo más meditativas o yoga, esto que nos lleve más hacia un viaje a ver qué es lo que nos pasa. Buen consejo. Gracias, Ceci. Chicos, gracias a ustedes. Un placer como siempre. Besos. Adiós. Para vos. Te queremos.